oportunidad me toca hablar acerca de la introducción a este elemento. Primeramente, cabe recalcar que este elemento es reconocido por algunos de los científicos más importantes alrededor del mundo como aquel elemento que dio supervivencia al ser humano en el pasado y en el presente, ya que este en el pasado servían para crear, el mineral silicio servía para crear puntos de flecha y hachas para la caza, y en la actualidad este elemento en forma pura sirve para crear dispositivos electrónicos, que da la posibilidad de comunicarse con cualquier persona alrededor del mundo, y a la vez sirve para acceder a todo el conocimiento humano acumulado a través de los años en la Internet. Y la pregunta sería, ¿en qué se parecen estos dos recursos muy utilizados en diferentes épocas? Bueno, exactamente el funcionamiento de estas dos herramientas está basado en el mismo elemento, que es el silicio. En la siguiente diapositiva nos indicarán la forma en que se creó el silicio. Este elemento se forma en el interior de estrellas masivas a través de la fusión de los átomos de oxígeno. Cuando estas estrellas masivas llegan al final de sus días, explosionan en forma de supernovas y esparcen todo el silicio que presentan dentro al espacio exterior. En algún momento del pasado de nuestro sistema solar, y exactamente en la formación de la Tierra, parte de estos átomos de silicio llegaron a este planeta y se acumularon en diferentes zonas de extracción alrededor del mundo. En mayor cantidad ha sido un punto de extracción China. Pero bueno, eso se verá a continuación en las siguientes diapositivas de mis compañeros. Bueno, por lo tanto, este trabajo de investigación se verán algunas propiedades, características y usos que se puedan dar al silicio, a la vez de cómo funciona este elemento. Continuamos con los recursos naturales, enfocándonos principalmente en qué minerales podemos encontrar el silicio. Estos minerales son el cuarzo y la amatista. El cuarzo posee una fórmula empírica SiO2 y está conformado por silicio en un 47% y de oxígeno en un 53%. Posee una masa molar de 60 gramos por mol aproximadamente. Ahora vamos a proceder a conocer algunas características de la amatista. De por sí la amatista es un tipo de cuarzo, lo que lo caracteriza es que posee un color violeta. Y también es una característica muy importante es que resiste a los ácidos y también cuando variamos su temperatura a temperaturas superiores a los 300 grados centígrados posee diferentes tonalidades. Bueno, aquí mencionaremos dos minerales, aparte de los dos que mencionó mi compañero, de donde podemos encontrar el silicio. El silicio lo podemos encontrar en el ópalo, que es un mineral que es derivado del cuarzo. Este ópalo es una piedra preciosa y tiene una composición similar al cuarzo. Pero, ¿qué es lo que lo diferencia, no? Si vemos bien acá, esta fórmula que es de el dióxido de silicio, es del cuarzo, ¿no es cierto? Y bueno, la diferencia es que este de aquí tiene moléculas de agua. Y bueno, este es hidratado. Este ópalo lo podemos encontrar en yacimientos de México, en España y también en Australia. En Australia se encuentran unos ópalos que son incluso más preciosos, ¿no? O sea, con mayor pureza, digámoslo así, ¿no? El jaspe es otro mineral también, y también es una piedra preciosa, y curiosamente también es un derivado del cuarzo. Bueno, el jaspe, como ven acá, tiene unas tonalidades de su color, son bien bonitos, ¿no? Bueno, su color se debe a que este jaspe proviene de las erupciones volcánicas. Es por eso que su color es más o menos así, ¿no? O parece de la lava. Bueno, mayormente el jaspe es utilizado actualmente para joyerías, decoraciones, etc. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar un poco acerca del silicio. El silicio es un semimetal del grupo 4A en la tabla periódica. Su símbolo es Si y su número atómico es 14. Su masa atómica es aproximadamente 28 UMAS. Su electronegatividad es 1,9 y sus niveles de oxidación están entre 4 y -4.
El silicio amorfo es un polvo pardo químicamente más activo que el silicio cristalino, que es su otra variedad. La variedad cristalina de color gris oscuro tiene una estructura similar a la del diamante y es extremadamente duro. Ambas variedades tienen un punto de fusión cercano a los 1500 grados centígrados. No se disuelven en solventes comunes, pero sí lo hacen en metales como el plomo y la plata. El silicio, a pesar de ser el segundo elemento más abundante de la corteza terrestre, después del oxígeno, aproximadamente constituye un 28% de la corteza terrestre, como bien dije. Tampoco se encuentra en estado elemental, pero se encuentra en forma de dióxido de silicio y en forma de silicatos complejos. El silicio también constituye un aproximado del 40% de todos los minerales comunes. Bueno, a mí me tocó la parte de principales yacimientos en Perú, Sudamérica y el mundo. Entre los principales portadores de silicio, productores de silicio, tenemos a China, luego le sigue Rusia, Noruega, Estados Unidos y Brasil. Se producen los derivados de silicio. Mayormente se producen los derivados de silicio, como el fenosilicio y el silicio metal. Entre ellos China es el mayor productor de estos materiales. En Perú, en el plano de Perú, no tienen como principal productores, son no productores de silicio, no son productores principales en Sudamérica. Brasil es el principal mayor, pero produce sus derivados. Pero el silicio tiene la denominación de mineral no metálico. El silicio lleva el nombre de ese mineral no metálico, pero entre sus derivados que se extraen acá en Perú es el silicio, la arenisca y la cuarcita. Entre los principales minas que tenemos a la mina Turmalina de Piura, la mina Mundo Nuevo en La Libertad y mina Pasto Bueno en Ancash. Les voy a hablar sobre los procesos de obtención de silicio. Primero empezamos con el proceso metalúrgico. Se empieza con la extracción del cuarzo o sílice, que es la materia prima. Esto pasa a un horno donde se funde a unas temperaturas de 2500 grados Celsius, que es su temperatura de ebullición. En esta parte el silicio se separa del oxígeno y el oxígeno es captado por el carbono, que es el agente reductor. Es también esta parte donde se forman los carburos de silicio y los óxidos de silicio. Luego el fluido de silicio que está en el fondo del horno se extrae y se enfría. Cuando ya termina este proceso, pasa a una máquina donde se tritura y pulveriza. Es este material que se llama silicio de grado metalúrgico, que tiene una pureza entre el 98 y el 99%. Ahora les voy a hablar sobre el proceso químico de purificación. El silicio de grado metalúrgico se fluidiza con ácido clorhídrico a una temperatura de 300 grados Celsius. Luego esto pasa a una serie de columnas de destilación en donde se purifica el triclorocirano obtenido en la primera fase. Luego de pasar por las columnas de destilación, entran a un reactor de Siemens, en donde el triclorocirano junto con el hidrógeno reaccionan y se forma el silicio en un tubo en forma de U. Es este tubo de silicio que se le llama el silicio electrónico o policristalino. Si nosotros queremos elaborar de este material algunos dispositivos electrónicos, primero este material se tiene que fundir y cristalizar, para luego este bloque formado se corta en unas láminas delgadas y se limpian por un proceso de conexión de soda y fósforo para obtener así obleas y fabricar las famosas celdas fotovoltaicas. Ahora les voy a hablar sobre el método de crecimiento de Czochralski. Para nosotros poder fabricar dispositivos semiconductores necesitamos la obtención de monocristales, pero los monocristales solo se producen por un método de crecimiento de monocristales. Esto empieza con la fundición de silicio electrónico en un horno a 1500 grados Celsius. Es en este horno donde en una varilla se coloca una semilla de monocristal de silicio y se lo sumerge. Cuando se sumerge esta semilla, el silicio se empieza a solidificar. Luego, a través de rotaciones a diferentes velocidades y temperaturas, se va rotando la semilla que está en la varilla y se va extrayendo de manera lenta. De esta manera se forma el lingote de silicio ultra puro, o también llamado
el silicio monocristalino. Luego, para obtener lo que son para la fabricación de los microchips, se tiene que pasar este lingote por un proceso de un corte con hilos de acero. Y más o menos que en espesor tendrán entre 100 y 200 micras. Luego se pasa por un proceso de grabado químico en el disco donde se limpia y purifica para así obtener las obleas para la microfabricación. Las aplicaciones de silicio se dividen según su grado de pureza. Tenemos a la materia prima, sílice de materia prima, que es el cuarzo sílice, y también tenemos al silicio de grado metalúrgico, que tenía entre el 98 y 99 de pureza, y luego tenemos al silicio policristalino, que es el material que tiene el 99,99% de pureza, y por último el silicio monocristalino, que hablamos hace un momento. El sílice de materia prima se emplea para la fabricación de ladrillos, hormigón y cemento. El silicio de grado metalúrgico se emplea en las aleaciones, en fundiciones, también se emplea en la industria de la cerámica, se emplea en la fabricación de vidrios, esmaltes y aislantes, y también en el uso en las siliconas, ¿no? El silicio policristalino es muy empleado más para lo que son paneles fotovoltaicos, y también para alguna fabricación de algunos equipos, pero que son poco costosos, pero tienen también una baja eficiencia. Así que como tienen baja potencia, se emplean para fabricación como calculadoras, relojes, radios y sensores. En cambio, el silicio monocristalino, que es el más importante, que es el ultrapuro, que pasó por el mayor proceso de purificación, se emplea para lo que son pantallas LCD, transistores, chips microelectrónicos, y también lo que son también paneles fotovoltaicos que tienen una mayor eficiencia. Bien, ahora yo les voy a hablar acerca de las celdas solares, como una de las aplicaciones que tiene el silicio. Bueno, antes tenemos que saber un poco de conceptos. Las celdas solares son la plasmación física que tiene, o sea, la teoría de la relatividad de Einstein sobre el efecto fotoeléctrico. Einstein explicó este efecto, o sea, basándose en una hipótesis que hizo Max Planck sobre la teoría cuántica. Einstein dice que la radiación electromagnética está formada por paquetes de energía, ¿no? Lo que llamamos fotones, ¿no? Y que dicha energía depende de la frecuencia de la luz. Entonces, lo que sucede es que las celdas solares aprovechan esta teoría y la hacen realidad con la finalidad de transformar la energía que contiene la luz del sol en energía eléctrica, ¿no? Entonces, a continuación yo les voy a contar los procesos que sigue, en este caso el silicio, para convertirse en esta aplicación. Bueno, en primer lugar, el silicio es sometido a un proceso de lavado y posterior decapado para conseguir una calidad excelente en los procesos de crecimiento de lingotes. ¿Ya? Se va a analizar la materia prima en los hornos, se prepara en función de sus características, controlando un cumplimiento estricto de especificaciones y de calidad, ¿no?, que se necesita, ¿no? Entonces se va a utilizar un método que es el que se llama el crecimiento monocristalino. Es un método de crecimiento denominado así, o sea, por Kowalski, si no me equivoco, su creador. Se dispone en este caso el silicio se dispone en un crisol circular de cuarzo antes de ser introducido en el horno, a una temperatura superior a los 1500 grados centígrados, y tras fundirse el silicio comienza un proceso de cristalización del cual se va a obtener un lingote cilíndrico, ¿ya? Que justamente esto es lo que va a particularizar lo que va a ser la estructura monocristalina. Bueno, ahora voy a hablar de la estructura multicristalina. En este método de crecimiento, el silicio se dispone en un crisol cuadrado, ¿no? Antes de ser introducido en los hornos. En este caso, pues el resultado va a ser un lingote de diferencia que es, en este caso, forma cúbica, ¿no? Bueno, ahora, una vez que han sido enfriados los lingotes, estos son mecanizados para obtener briquetas y lingotes pseudo cuadrados, ¿no?, homogéneos. El mecanizado se realiza mediante diversos métodos, como el de corte con disco de diamante o sierras de hilo. Se controlan las características electrofísicas
el contenido de oxígeno, carbono, su vida media, propiedades geométricas, la calidad de cada lingote, y luego se pasan a etiquetar. Bueno, continuando, se va a ver un corte de obleas. En esta fase se cortan los lingotes para obtener las obleas, que es lo que se necesita. El método utilizando las sierras de hilo que permiten pues realizar este tipo de corte. Luego se va a hacer un lavado preliminar. Este lavado va a eliminar la suciedad de la superficie de las obleas generada por una pasta abrasiva que se ha utilizado en la fase anterior mencionada. Y luego el proceso final del lavado consiste en una serie de baños químicos y de ultrasonido. En esta fase se va a conseguir la limpieza total del producto. Luego las obleas van a ser sometidas a un exhaustivo control de calidad de acuerdo a los parámetros que se necesiten, y luego para ser embalados y listo para poder ser utilizados, pues, ¿no? Como para la fabricación de las celdas solares en este caso. Bueno, finalmente las ventajas que tienen las celdas solares es que favorecen el medio ambiente, disminuyen las emisiones de dióxido de carbono de todos los aparatos y equipos que hagan uso de la energía solar como su fuente principal. Esto es muy importante, ya que los gases que liberan tras la quema de combustibles fósiles producen efecto invernadero, ¿no? Y el daño que provocan es prácticamente irreversible, pues, ¿no? Al disminuir el consumo de energía obtenida a través de esta quema de sustancias, se disminuye también la cantidad de gases emitidos, y como consecuencia se contribuye menos, obviamente, al empeoramiento de este efecto. Gracias. Ahora veremos la aplicación del silicio como fertilizante. Primero, las plantas o cultivos no pueden acceder directamente al silicio que se encuentra en el suelo, ya que este se encuentra en forma sólida y como dióxido de silicio. En realidad, este dióxido de silicio reacciona con el agua de las lluvias o la humedad del suelo para formar ácido ortosilícico. La única manera en que la planta puede acceder al silicio del suelo es a través de este ácido, o sea, el ácido ortosilícico. Algunos beneficios del silicio en las plantas es que aumenta la resistencia de las plantas ante posibles plagas, así como que también se ha comprobado que si a un cultivo se le suministra la suficiente cantidad de silicio, se puede obtener una producción del 100% más. Ahora, veremos cómo se elabora el silicio como fertilizante a nivel industrial. Primero, se trabaja con la vinaza. La vinaza es el residuo de las plantas de etanol. Esta vinaza, entre sus componentes, posee silicio y posee un color característico marrón. Ahora, estas vinazas primero se encuentran en unas lagunas y a través de una bomba que llamaremos bomba 1, es extraída hacia las piletas de almacenamiento. Estas piletas de almacenamiento son alimentadas aproximadamente por 70 metros cúbicos de vinaza por hora. Ahora, una bomba centrífuga lleva la vinaza que se encuentra en esas piletas hasta el interior de la planta de concentración. En esta planta primero van a pasar por unos filtros de arena. Estos filtros de arena poseen tres tipos de arena: arena fina, arena media y arena gruesa, que se encargarán de retener las partículas sólidas. Ahora también pasa por unos filtros de cartucho. Estos filtros de cartucho se caracterizan porque en el interior poseen algodón y se encargarán de retener partículas de dimensiones de hasta 10 micrones. Ahora pasa por una primera etapa de módulos. Acá podemos observar cómo es un módulo. Lo que caracteriza este módulo es que en el interior posee platos, que son estos de color celeste, y también membranas, que es los de color blanco. Los platos tienen la función que es que a través de ellos se va a desplazar la vinaza que se va a ir concentrando, y la membrana se encargará de extraer las moléculas de agua para devolverlas por el interior del módulo. Ahora, como se dijo, se va a obtener primero un agua permeada o agua de alta calidad y una vinaza concentrada. Este agua permeada es llevada a tanques de gasificación. De por sí es llevada porque tal vez todavía posee gases y este tanque se va a encargar de extraer esos gases, y posteriormente se devolverá el agua a los ríos. Es así, y después también se vio que se tiene una vinaza concentrada. Esta vinaza concentrada es llevada a una segunda etapa de módulos, donde en esta segunda etapa de módulos también se cumple esta misma función y se va a obtener una vinaza de mayor concentración que la que vimos anteriormente. Y también se obtiene el agua permeada. Y este agua permeada también es llevada a tanques de gasificación para extraer los últimos gases que tal vez posea disueltos, y posteriormente este agua será devuelta a los cauces de los ríos. Lo interesante es que la cantidad de agua permeada de acá más la cantidad de agua permeada de acá conforman un 90% del agua utilizada en el proceso.
Ahora, también obtuvimos una vinaza de mayor concentración. Esta vinaza de mayor concentración es llevada a las piletas pulmón. Estas piletas se encuentran en la planta de compostaje. Ahora, unas máquinas especiales se surten de la vinaza de mayor concentración. ¿Para qué? Para rociar permanentemente de vinaza las pilas de desechos. Estas pilas de desechos se caracterizan por estar conformadas por torta cachaza, por bagazo y también por cenizas. A estas pilas de desecho después del rocío también se le agrega adición de bacterias para descomponer la materia orgánica que puede existir, y posteriormente se deja reposar por 60 a 75 días para obtener nuestro producto final, que sería el fertilizante de alto rendimiento, que entre uno de sus componentes está el silicio. Bueno, ahora tenemos la parte de la microelectrónica, que es mi aplicación que haré. Que tenemos los semiconductores de silicio. Un semiconductor de silicio, o sea, el silicio, primero, para hacer un semiconductor tenemos primero que crear el silicio monocristalino, o sea, el lingote. Pero eso se usa el método de Chobosky, se llama, creo que sí. Y ese método es para conseguir la mayor pureza, porque para hacer la mayor pureza en el silicio para poder crearlo. Porque si hay impurezas, el chip no funcionaría. Primero comienzas con obtención de silicio, después vas a corte de obleas. En el entorno es el área limpia. Tiene que tener la mayor limpieza. El aire entra por un filtrado para evitar el polvo. Los personal de trabajo tienen que estar con un material o sea, es un equipo bien preparado. Y luego sigue la oxidación. La oxidación es como crear una capa protectora de dióxido de silicio en el material. Para luego ir la litografía es como un marcado de circuitos integrados para poder crear, o sea, los microchips, o sea, esos chips, o sea, está compuesto de mil transistores, eso, o sea, que es para poder lograr, para llegar al material, ¿no? El grabado es como una especie de eliminación de la capa protectora. Hay dos formas. Lo puede ser por químico húmedo o químico seco. El químico húmedo es eliminar esa capa protectora con una mezcla de ácidos en una contracción deseada para que sea una forma correcta. El químico seco es una forma nueva, que es y además también es más limpia. Es lo que está haciendo nuevamente, pero lo más usado es la química húmeda. Ahora, en la parte de la impurificación, por ejemplo, la impurificación puede ser impurifikación iónica o por difusión. O sea, en un microchip, porque puede ser conductor, necesita tener impurezas, porque el silicio en estado puro es aislante, pero con impurezas puede ser un conductor. La implantación iónica es la forma más moderna de impurificación que existe actualmente. Después sigue la metalización, montaje y prueba. En el montaje y prueba se va a seguir un proceso para poder observar si el chip está en un estado óptimo, ¿no? Los circuitos están todos correctos, o sea, el circuiteado del chip está en forma óptima, ¿no? Luego sigue clasificación y prueba de obleas, separación de pastillas. Separación de pastillas puede ser por la separación por diamante o con láser. Luego sujetar y conectar pastillas, encapsulado, prueba y fuga de envejecimiento, y prueba final es como probar el microchip, o sea, hacer el testeado y obtener lo deseado, ¿no? Y ahora vamos a la parte de microprocesadores. Es lo mismo, casi, pero solo usas el método de Chobosky. Obtienes el silicio policristalino, luego obtienes el silicio monocristalino, cortas las obleas, haces la fotolitografía, haces el ataque químico, implantan iones, deposición de metal, capas de metal, prueba de provisión de oblea y corte, empaquetado y prueba de clasificación de procesador completo. Acá se hace un precoprocesador, o sea, es la parte de el cerebro de la placa madre, ¿no? Se puede decir así, ¿no? Y en la última parte del reciclaje tenemos reducción en la merma de ciclos de silicio. El silicio en los módulos solares echados se convierte en nanosilicio para las baterías, y el último encontré fue reciclaje de residuos fotovoltaicos y termosolares. Bueno, eso es todo, gracias. Bueno, ahora mencionaré otra aplicación del silicio al ladrillo. Para obtener ladrillo necesitaremos de ciertos minerales: feldespato, arena cuarzo, caolín. Y en los minerales encontramos
siempre impurezas, ¿no? Ahora, el feldespato es un mineral de grupos extensos formados por silicatos de aluminio, combinados en sus tres formas, potásicos, sódicos y cálcicos. Acá podemos apreciar al feldespato. Arena de cuarzo. La arena de cuarzo procede de rocas sedimentarias metamórficas e ígneas, mineral muy común encontrado en todo el mundo, al igual que el feldespato también es muy común. Ahora, el caolín. El caolín tiene su nombre caolín, ¿por qué? Porque el significado de caolín significa colina elevada o también montaña de gran altura, y fue encontrado en la provincia de Jiangxi, en China, donde este mineral era bien conocido desde los primeros tiempos. Ahora, proceso de obtención del ladrillo. El ladrillo. Cuando nosotros extraemos la materia prima, lo llevamos en un transporte a almacenes. En el almacén son distribuidos por los diferentes tipos, ¿no? Que son tres. Luego de ellos son llevados a un molino. En este molino son triturados y salen con cierto diámetro, ¿no? Que salen aproximadamente unos 6 centímetros de diámetro. Luego de ellos son llevados a una tolva. En esta tolva se ponen los minerales en cierta proporción. El feldespato sale un 80%, el cuarzo sale, a unos 15% y el caolín sale un 4%. Luego de ellos son llevados en una banda transportadora y son pasados por otro molino, porque aquí son triturados nuevamente para que tengan un diámetro aproximadamente de 1 milímetro, y ese es el tamaño ideal que nosotros queremos para poder hacer el amasado del ladrillo, ¿no? Luego son pasados por un tamiz y luego de ello recién son pasados al amasador. Aquí se mezcla con agua, y la temperatura aquí para mezclar con el agua y la arena que hemos extraído de esta materia prima, esa temperatura ambiental. Luego de ello son llevados a una cámara de vacío donde se le quita el aire de las moléculas de aire del ambiente, y de ahí son expuestos, o sea, se le agrega humedad a un 18%. Luego de ellos son llevados a una extrusora. En esta extrusora salen como un paralelepípedo muy largo, y luego de ello, en este paralelepípedo muy largo, son luego cortados con esa cortadora de piano, y luego el ladrillo sale de esta forma. Luego lo llevamos al proceso de secado. En el secado vamos a llevarlo a un túnel de secado. Aquí son como unas habitaciones. Primero lo llevamos a una temperatura de 30 grados Celsius, luego progresivamente a 80 grados Celsius. Luego son llevados a un proceso de cocción. En este proceso primero se le hace un precalentamiento, luego cocción y luego enfriamiento. En el proceso de cocción, ahí pasamos los 1000 grados Celsius. Aproximadamente el proceso de cocción dura unas 4 horas. Y luego de ello son sacados y se hace el proceso de enfriamiento. Y después son llevados a un control, ¿no? A un laboratorio para ver qué tan resistente es el ladrillo. Y luego son distribuidos en las diferentes empresas para ser distribuidos, ¿no? En esta oportunidad me toca hablar acerca de las aplicaciones del silicio, y precisamente es en la producción de la silicona, ya que este es uno de los materiales más utilizados y fabricados a nivel mundial en las últimas décadas. Pero primeramente debemos saber qué es la silicona, y con mayor precisión qué es el caucho de silicona líquida, ya que este es el verdadero nombre de este elemento. Bueno, estos son materiales de naturaleza polimérica formados por una cadena alternada de átomos de silicio y de oxígeno. Cada silicona tiene dos grupos unidos a la misma, y estos pueden ser grupos orgánicos, como se observa en las siguientes figuras. En la primera imagen se puede observar una estructura monomérica de la silicona, donde se observa un átomo de silicio unido a un átomo de oxígeno y a la vez unido a un par de radicales metil, o mejor dicho, radicales orgánicos. Y en la siguiente imagen, que se llama la estructura polimérica de la silicona, se puede observar a mayor amplitud estas ramificaciones. Los enlaces entre un átomo de silicio y los dos átomos de oxígeno unidos son altamente flexibles, y el ángulo formado por estos enlaces pueden abrirse y cerrarse sin demasiados problemas. Esto hace que toda la cadena principal sea flexible. En la siguiente diapositiva observamos acerca de las propiedades de la silicona, ya que esta en la actualidad presenta varias características útiles. Bueno, primero cabe recalcar que es resistente a temperaturas extremas desde menos 60 grados Celsius hasta 180 grados Celsius de manera permanente, y aproximadamente hasta 250 grados Celsius o superiores por periodos de tiempo reducidos. También es resistente a la intemperie, o sea que puede ser utilizado en el ozono, radiación y humedad. Presenta características hidrofóbicas, absorbiendo pequeñas cantidades de agua y evaporándolas rápidamente. También
es excelente, también presenta excelentes propiedades eléctricas como aislante, una larga vida útil, gran resistencia a la deformación por compresión y por último es apto para su uso alimentario y sanitario. Para la siguiente diapositiva veremos acerca de los polímeros utilizados para la producción de silicona, ya que estos al ser muy complejos es muy complicado su producción y por ello se debe de obtener de manera externa. Bueno, algunos ejemplos de estos polímeros serían el polimetilsiloxano, que presenta radicales metilos, el polivinilmetilsiloxano, que presenta radicales vinilos, el polifenilvinilmetilsiloxano, que presenta radicales fenilos, y por último el fluorosiliconas, que presenta radicales fluoropropilo. Bueno, ahora veremos el procesado del caucho líquido de silicona. Para el primer paso, el caucho líquido de silicona se suministra en barriles que ya han sido procesados en sus respectivos polímeros de silicona. Después se les puede añadir una pasta colorante así como otros aditivos, antes de que el material entre en la sección del mezclador estático. En el mezclador estático, los componentes son bien mezclados y se transfieren a la sección de medición enfriada de la máquina de moldeo por inyección. El mezclador estático genera un material muy homogéneo que da por resultado productos que no solo son muy consistentes a lo largo de la pieza, sino también de pieza a pieza. Esto está en contraste con los materiales sólidos del caucho de silicona, que se compran premezclados y parcialmente vulcanizados. En contraste, los cauchos duros de silicona son procesados por moldeo por transferencia y el resultado es menos consistente y presenta un control de material, lo que conduce a una alta variabilidad de la pieza. Además, los materiales sólidos del caucho de silicona se procesan a temperaturas más altas y requieren mayores tiempos de vulcanización. Para el segundo paso, desde la sección de medición de la máquina por moldeo por inyección, el compuesto es empujado a través del bebedero y los sistemas de colada refrigerados hasta una cavidad calentada donde la vulcanización se lleva a cabo. Los cauchos de silicona líquida se suministran en una variedad de recipientes, desde tubos a tambores de 55 galones. Debido a su naturaleza viscosa, estos líquidos se bombean a presiones altas, desde 500 hasta 5000 psi, dependiendo de la durometría del material. Las materias primas se suministran en dos recipientes separados, conocidos en la industria como un kit, identificados como compuestos A y B. Por el lado de B, por lo general contienen el catalizador, pero puede variar en función de la marca de silicona utilizada. Los dos compuestos deben ser mezclados en una proporción de 1 a 1, por lo general por medio de un mezclador estático. Una vez que los dos componentes se unen, el proceso de curado se inicia inmediatamente. Un enfriador suministrando agua fría a los accesorios de camisa se utiliza típicamente para retardar el proceso de curado antes de la introducción de materiales al molde. Un pigmento de color puede ser añadido a través de un inyector de color que se utiliza en conjunción con la bomba material, antes de que el material entre a la sección del mezclador estático. Por último, en el tercer paso, en un sistema enfriado, el compuesto mezclado 1 a 1 se bombea a través del bebedero refrigerado y los sistemas de colada en una cavidad calentada donde la vulcanización se lleva a cabo. La colada fría y la refrigeración resultan en una pérdida mínima de material ya que la inyección se produce directamente en la cavidad de molde. El enfriamiento y una válvula de cierre en la boquilla permiten la producción de piezas de LSR con casi cero desperdicios de material. Sin embargo, esto no garantiza una pieza terminada sin ningún tipo de scrap. Una vez acabado todo el proceso, se pasa a colocar dentro de los tubos de pegamento donde ya se procede a llevarlos al área de supervisión y posteriormente al almacén para su próxima venta. Y finalizamos viendo el proceso de obtención del caucho de silicona líquida de manera breve. Primero se bombea y se dosifican los insumos, luego pasa a un mezclador estático y por último, a través de una inyección a presiones muy altas, pasa a la colada fría para finalizar siendo envasados y después procesados hacia la venta. Gracias.